Esto que tengo acá a mi lado es un árbol. Todos sabemos lo que es un árbol, de qué se trata, pero el problema puede surgir cuando nos piden que lo dibujemos. Un árbol, sobre todo la copa, está conformado por miles de hojas, además de ramas, el tronco, frutos, flores. Digamos que es un caos de elementos. Si por ejemplo le pidiéramos a un niño que dibuje un árbol, posiblemente haría esto. Y no está para nada equivocado. En este dibujo logró resolver la mayor parte de la cuestión a nivel conceptual. ¿Qué es lo que resolvió este niño? Salvo que veamos las hojas de cerca de un árbol, lo que vamos a ver a cierta distancia es su conjunto. Y el ojo humano tiene la tendencia de sintetizar estos conjuntos con formas similares. Por ejemplo, en esta foto vemos la copa de un árbol como si fuese un óvalo. Está conformado por miles de pequeñas hojas, pero lo que vemos es un volumen. Y esto es lo que logró el niño con su dibujo, una síntesis. Hoy lo que voy a hacer es representar un árbol o vegetación de un modo más realista. Esa es la idea. Una manera de resolverlo es la siguiente. Voy a hacer un arbusto que va a servir de ejemplo. O sea, lo que voy a hacer es la parte de la vegetación. Voy a trabajar con tinta estilográfica y después con lavandina como para lograr ciertas luces. Lo primero que hago, bueno, es una mancha ovalada con agua, un charco con agua sobre un papel, y sobre ese papel coloco la tinta de modo que se diluya en el agua. Trabajo con la técnica de la aguada. Realizo este óvalo de manera que me quede un tono medio, un gris medio. Sobre esa base realizada con un valor medio, lo que voy a hacer es colocar la sombra, calculando de dónde viene la luz. La sombra, por supuesto, la hago con un valor más bajo, más oscuro. Una vez obtenido esto, voy a realizar ciertos detalles, dibujando algunas hojas sueltas en la parte de la sombra y también después con la lavandina en la parte de la luz, para que se note de qué se trata y darle cierto toque más realista y natural. Y esto sería todo de base, no es necesario hacer mucho más. Sí, se le puede agregar el tronco, se le pueden agregar algunos otros detalles, pero eso bueno, depende de lo que estemos representando. Pero de base es simplemente esto. A partir de este concepto se puede representar cualquier árbol o cualquier tipo de vegetación. Por supuesto, esto es solo una manera de resolverlo. Debe haber tantas maneras como personas hay en el planeta, pero lo que estoy intentando hacer hoy es simplificarlo al máximo. Y en el caso de trabajar con la línea, por ejemplo con un lápiz, con un plumín, con un estilógrafo, les voy a mostrar 7 ejemplos de cómo hacerlo. En el primer caso voy a hacer líneas sueltas, amontonadas, tipo garabato. Tendré en cuenta el volumen total de la copa y cómo funciona la luz y la sombra. Esto es importante porque algunos árboles pueden tener varios sectores definidos dentro de su conjunto total. En esta foto, por ejemplo, se aprecia esto que digo. Son como pequeñas copas que sumadas conforman la copa total del árbol. Teniendo esto en cuenta, voy haciendo estas líneas garabateadas. Y es así como se va formando. Le agrego el tronco y eventualmente ciertas ramas y ya lo tenemos terminado. En el segundo ejemplo voy a hacer un pino. Y voy a empezar con líneas cortas teniendo en cuenta la base de cada rama horizontal y la forma del árbol en su totalidad. Arranco por la base, las ramas más grandes, y voy subiendo y acortándolas para lograr el cono final. Primero hago la parte izquierda, dividiéndola en dos, que será la parte más oscura, en sombra. Y al final hago lo mismo en modo espejado del lado derecho, que será el sector más iluminado. Y también en este caso se va formando. Se agrega el tronco y listo. En el tercer ejemplo voy a iniciar desde el tronco. Busco la estructura que me servirá como base y la parte de la copa la voy a hacer similar al primer ejemplo. Pero en vez de garabatos, de líneas enroscadas, voy a hacer pequeñas líneas derechas, como en el pino. Pero en este caso formando figuras circulares, sectores de la copa total del árbol que en su conjunto, como al principio, armarán el volumen general. En todos los ejemplos estoy manteniendo la misma dirección de la luz, que proviene de arriba a la derecha. Así que en la parte derecha de cada árbol va a quedar la zona más iluminada y en la parte izquierda, más por debajo, la parte de la sombra. Y así va quedando este tercer árbol terminado. La cuarta opción tal vez lleve un poco más de trabajo, ya que voy a hacer pequeñas hojas una al lado de la otra. Solo son manchas con forma ovalada, y en la cantidad me va dando el efecto que busco. En el caso de las hojas más iluminadas, no las hago totalmente negras, sino solo el borde, dejando blanco el interior del óvalo. Voy de a poco, con paciencia y siempre teniendo en cuenta la forma total.
Digamos que sé lo que estoy haciendo, no improviso demasiado. Cuando se va armando puedo hacer retoques, agregar hojas de un lado y del otro, también en los bordes, para darle un aspecto algo más desprolijo. La copa de un árbol no es perfecta, o mejor podría decir que es perfecta en su imperfección. Salvo que esté podado buscando una forma precisa, naturalmente un árbol sugiere formas geométricas pero con bordes imperfectos. En el quinto ejemplo voy a hacer un ombú, que creo que no es un árbol, en realidad es un arbusto, pero bueno, va a servir como ejemplo. Porque en definitiva posee una gran y abultada copa con un tronco bajo y grueso. En este caso voy a empezar marcando levemente la forma siluetada, más el tronco, y las hojas las voy a trabajar con líneas verticales, por sectores. Más líneas y más juntas donde hay más sombra, menos líneas y más separadas donde hay más luz. El peso de la sombra estará en la parte baja de la copa, dándole base y acentuando este efecto macizo. Como en los casos anteriores, lo trabajo con paciencia, no me apuro. Aún así son ejercicios rápidos que ayudan incluso a soltar la mano. Y conceptualmente todo esto se puede aplicar con cualquier técnica o material, ya sea acrílico, óleo, el material que sea. En el sexto ejemplo voy a hacer un álamo. También lo voy a trabajar con líneas, esta vez un poco más marcadas, que se noten más. Lo que cambia en este caso es la forma alargada. Así como lo hice con el pino, realizo primero la parte de la sombra, la izquierda. Voy de abajo hacia arriba respetando el volumen total. Cuando llego a la punta, hago como en un espejo la parte más iluminada y así cierro la forma total. Simple, no hace falta mucho más tampoco en este caso. Y por último voy a hacer un árbol con un follaje mucho más iluminado que en los ejemplos anteriores. Esto lo hago para representar que hay más luz en el ambiente y que el follaje es de un tono más claro. Todos estos cambios entre los ejemplos es para dar cierta sensación de textura, de cambios en el follaje, de cambios en la iluminación. Con poco se pueden lograr resultados interesantes. En este caso no hago una copa única, sino varias una encima de la otra, con pequeñas líneas marcando el contorno y algunas más en la zona de sombra. Al final marco el tronco que sostiene todos los pequeños conjuntos de hojas que acabo de dibujar, y así estaría terminado. Acá están los ejemplos uno tras otro, donde se puede ver las diferencias en la técnica, en el manejo de las líneas y en los valores, o sea, el claroscuro. Lo bueno de dibujar árboles es que no hace falta respetar las proporciones obsesivamente. Con más o menos hojas, más o menos ancho o alto, siempre será un árbol. Esto ayuda a soltar más la mano y concentrarse en las texturas que lograremos. Ahora bien, este es un modo de trabajar conceptualmente en el caso de que tengamos un árbol bien definido, en vivo, o estemos viendo una imagen también bien definida y tengamos bien en claro cómo va a ser este árbol. ¿Qué pasaría si nos encontráramos en un lugar plagado de vegetación, donde las diferentes especies se van a mezclar entre sí y donde no van a estar tan definidos los volúmenes ni la luz y la sombra? Me acerqué al Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, un enorme parque lleno de diferentes árboles y plantas. Lo recorrí buscando algún lugar tranquilo y adecuado para dibujar, pero después de un rato me empecé a saturar la vista y todo me parecía igual. Así que me senté en un banco e hice lo primero que vi. Tenía delante mío un pequeño árbol. Veía los troncos, pero no tenía bien clara la parte de la copa, porque se confundía con el fondo. Y al lado de esta planta había un árbol o un arbusto, pero veía un volumen más definido. Así que empecé a trabajarlos una vez más linealmente con el estilógrafo. En el primer caso observé detenidamente y empecé a encontrar cierta forma. Lo que no tenía claro lo iba a crear, lo iba a inventar. En definitiva, no estaba haciendo una fotografía, estaba haciendo una representación con mi propia interpretación. Empecé marcando los troncos que me darían la base para construir encima la copa, con líneas como garabatos como en el primer ejemplo. Al mismo tiempo marqué el segundo árbol a su lado. Era más oscuro, tenía más definido el claroscuro y así lo fui realizando. Y no hice mucho más que eso, como en los ejemplos, lo que realicé en este caso fue aislar visualmente lo que quería dibujar, y después busqué resolverlo técnicamente. Después también podía hacer más plantas alrededor o no, lo iba decidiendo sobre la marcha. Lo que habría que hacer siempre en estos casos es detenerse a tiempo, no saturar. Es muy simple pasarse de vueltas cuando uno representa vegetación.
Y en el caso de que el fondo lo veamos saturado completamente y querramos dar esta sensación de saturación, de que está lleno de plantas y de que las plantas se mezclan entre sí, ¿cómo lo resolvería? Volví a dar una vuelta por el parque hasta que me encontré delante de esta imagen. Veía algunos troncos bien definidos y un par de bancos para sentarse, pero la parte de la vegetación no estaba clara en absoluto. Y en este caso, además de trabajar con las líneas, voy a ayudarme con acuarela. Lo primero que realicé fue construir la parte lineal, los troncos, uno de los bancos y otras líneas y texturas que podían ayudarme en el conjunto total. Una vez conforme con esta base, pasé a la acuarela. Mojé el papel en ciertos sectores donde quería colocar el color y empecé con una tonalidad tierra. Y después le fui agregando un poco de amarillo y naranja. Todo esto con la superficie bien húmeda para que los pigmentos se amalgamaran, se mezclaran. Terminé con un par de verdes para el banco y la vegetación, que también se mezclaron con el tierra y los otros tonos. Lo que hice fue generar una mancha de fondo que me sugirió que hay vegetación por detrás. Traté de no saturar, pero que de golpe de vista se viera que era una imagen con mucha vegetación. El trabajo en los troncos y en la base me ayudó en la composición. Había dos troncos bien definidos, más el banco, más las plantas a la derecha, que me fueron equilibrando la obra. Todos estos son ejercicios a modo de sketch, de bocetos. No busqué en ningún momento demasiado realismo, sino construir imágenes que interpreten una forma o un lugar. Cada quien se manejará después según su preferencia y utilizará otros materiales y técnicas según se encuentre más cómodo. Pero lo que quería mostrar en este video es un concepto sobre cómo resolver algo que, por lo menos para mí, es bastante complicado. Como les decía al principio, hay muchísimos modos de hacerlo. Estas son algunas obras de artistas que representaron árboles según sus parámetros, según su propia visión, su propia técnica, su propio modo de trabajar. Y esto fue todo. Si les gustó este contenido, me pueden ayudar suscribiéndose. Es totalmente gratis. El botoncito rojo acá abajo. Y también si quieren ayudar económicamente, les voy a dejar los links de Cafecito para quienes vivan en Argentina y de PayPal para quienes residan en el exterior. Les mando un abrazo grande y nos veremos en el próximo video. Chau.